con el tema que en el libro lo encontramos con el número 2.4. Y se refiere a ecuaciones Entonces el título es ecuaciones exactas. Nos recordamos que vimos las de variables separables, ecuaciones de variables separables, ecuaciones lineales, y hoy sería el tercero, que serían las ecuaciones exactas. Antes de entrar de lleno en materia, vamos a recordar lo que es la parcial de una función con respecto a una variable. Cuando nosotros tenemos una función en términos de x y y, o sea, es una función que depende de dos variables. Un ejemplo bien sencillo sería x a la cuarta por y al cubo. Si estuviéramos viendo variables separables, esa sería una candidata para hacer una función de variables separables. Pero aquí lo que estamos interesados es recordar el concepto de la parcial de f de x y, digamos, con respecto a la variable y. Entonces, en cálculo uno mira que esa derivada parcial, la variable que no es la que estamos derivando, se considera constante. Entonces, dejamos x a la cuarta como constante y derivamos y al cubo. Pero y al cubo sería 3y cuadrado. Por lo tanto, concluimos que la parcial de esa función xy, pero con respecto de y, sería igual a 3x cuarta por y cuadrado. También podríamos derivarla con respecto de x, pues, con respecto a que nosotros necesitemos, ya sea x o y. Aquí también vamos a recordar un concepto de cálculo porque no es de ningún otro lado, es lo que se conoce como la diferencial de una función de dos variables digamos z igual a esa función de dos variables. Estamos metiendo una nueva variable z que va a depender de la x y y. En dos variables con primeras derivadas parciales. Continuas en una región R del plano XY. Entonces su diferencial
Entonces su diferencial es 2 puntos y escribimos que el diferencial de z va a ser la parcial de esa función en xy con respecto de x por el diferencial de x, más la parcial de la función en xy con respecto de y, pero por el diferencial de y. A esto le vamos a llamar ecuación diferencial 1 o diferencial z. Pero si esa función de xy no fuera z o simplemente z fuera igual a 0, o perdón, a una constante mejor, igual a una constante, entonces diríamos que la parcial de f de xy con respecto de x por dx más la parcial de f de xy con respecto de y por dy, entonces sería igual a 0, porque el diferencial de 0 sería 0. Y pues para la diferencial hay que sacar las dos diferenciales parciales. Sí, la x y la y. La x la multiplica por dx y la y la multiplica por dy. ¿Ah? Aumenta el libro diciendo, en otras palabras, dada una familia de curvas, en otras palabras, dada una familia de curvas donde f de xy es igual a c, podemos generar una ecuación diferencial de primer orden si calculamos la diferencial de ambos lados de la igualdad. Pongamos un ejemplo entonces. Si f de xy fuera igual a x a la cuarta menos 5x cubo por y al cuadrado más y a la 5 y todo eso igual a una constante c. Entonces nosotros podemos calcular la parcial de f que depende de x y y, pero con respecto de x. Derivamos solo donde hayan x. X a la cuarta sería 4x cubo. El y cuadrado se queda igual, por lo tanto me queda menos 15x cuadrado por y cuadrado, y la derivada de y a la quinta sería 0. También podríamos calcular la parcial de f de xy, pero con respecto de y. La x cuarta sería 0 menos 10 x cubo por y más 5y a la cuarta. Entonces la ecuación diferencial o el dz para nosotros sería la parcial de f de xy con respecto de x por dx más la parcial de f de xy
pero con respecto de y por el diferencial de y eso sería igual a 0. Entonces, para nuestro ejemplo, si nosotros sustituimos la parcial de f de x, y con respecto de x, pondríamos 4x cubo menos 15x cuadrado por y cuadrado, y todo eso multiplicado por dx, más ahora la parcial con respecto de y, que sería menos 10x cubo por y más 5y a la cuarta por el diferencial de y eso debe ser igual a 0. Ahí se la ponemos el número de 3. A esta ecuación 3 se le llama una ecuación exacta. La cual puede ser escrita como una función m de x, y por dx más una función n de x, y por dy, y todo eso igual a 0. Esa sería la misma ecuación 3, ¿no? Donde podemos sacar la conclusión que vamos a ponerlo todo con azul mejor. Donde podemos decir que m de x, y no es más que la parcial de una función en x, y, pero con respecto de x. Y por otro lado, n de x, y es igual a la parcial de esa misma función, pero con respecto de y. O sea, cuando nosotros nos dan una ecuación como la número 3, nos van a dar aquí una función, la cual vamos a llamar que es m de x, y. Esta aquí va a estar una función que le vamos a llamar m de x, y. O sea, m de x, y es la que está acompañada de dx. Y a esta otra le vamos a llamar n de x, y, que está acompañada de dy. Vea el orden, la x es antes que la y en el abecedario. Entonces la que va acompañada de la x es la m es antes que la n en el abecedario. Esa relación, para que no se le confunda quién es m ni quién es n. O sea, m siempre va a ser la que esté multiplicando a dx y n va a ser la que está multiplicando a dy. Una vez aclarado eso, hay un criterio o requisito. Y este criterio o requisito dice que si la parcial, pero ahora es de m, de x, y, con respecto, y ahora cambio la variable a y, es igual a la parcial de n de x, y, pero con respecto de x. Si son iguales, entonces se dice que la ecuación es exacta. Veamos este ejemplo.
dice resolver. Es grueso ya poner una resolución. Sin embargo, si se ha comprendido o si empezamos a manejar todo lo que hablé antes de acá, de acuerdo a las expresiones que escribí, realmente somos capaces de resolver un problema como este. Dice, entre paréntesis, 4x cubo menos 6x por y cuadrado por dx más, entre paréntesis, menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta por dy. Voy a hacer aquí un pequeño truco porque no me cupo. Es lo que voy a hacer, eso la voy a bajar. Y eso igual a 0. Para nosotros, como lo tenemos que resolver, le llamamos ecuación 1. Siempre que vamos a resolver una ecuación diferencial, le ponemos el nombre 1. Porque sabemos que de ahí vamos a partir. Entonces, lo que está acompañando de dx, ¿quién es? M, ¿verdad? Vamos a subrayarlo con un cuadro verde para que se mire bonito. Esto para nosotros va a ser M de XY. Y con un cuadro tal vez anaranjado, el que está acompañando al de Y. Y para nosotros va a ser N de XY. Si quieren lo escribimos, decimos, bueno, M de XY es igual a 4x cubo menos 6x por y cuadrado, y N de XY es igual a menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta. Parece ser que esa ecuación 1 parece ser una ecuación exacta. ¿Quién nos garantiza si es o no es exacta? El criterio que pusimos arriba. Dijimos que si la parcial de M con respecto de ¿quién? Con respecto de Y es igual a la parcial de N con respecto de X. Hay una nomenclatura que vamos a usar de aquí en adelante también. En lugar de escribir esta expresión sota tan grande, se acostumbra a poner simplemente M de Y igual a N de X. O sea, M de Y quiere decir la parcial de N con respecto de y N de X quiere decir la parcial de N con respecto de X. Pero nadie nos va a decir si son iguales o no. El único que puede decir si son iguales o no somos nosotros, ¿no? Hagámoslo. ¿Cuánto vale M de Y? Entonces derivemos M de Y aquí. Como la X no depende de la Y, esto sería 0. Aquí me quería menos 12XY, ¿es correcto? Menos 12XY. ¿Y qué me queda en N de X? Esta Y queda 0. Menos 12XY. Por lo tanto, la ecuación 1 es exacta. Ahora, antes de eso habíamos dado otros conceptos muy importantes. Por ejemplo, ¿quién era M de XY también? Antes de todo esto, dijimos, mire, si hacemos esto, entonces obtenemos M de XY. ¿Qué hicimos? Pues hicimos la parcial de una función en términos de XY con respecto de X. Eso es M de XY. Y su similar, N de XY, solo voy a poner con azul. N de XY es igual a la parcial de esa misma función, ojo, pero con respecto de Y. Ahí comenzamos nosotros.
Voy a subir la diapositiva para mostrarlo. Aquí está, m de xy va a ser la parcial de una función en xy con respecto de x. Y n de xy es igual a la parcial de la misma función, pero con respecto de y. La gran ventaja que tenemos acá es que sí sabemos quién es m de xy. Ahí está toda la diapositiva. Yo sé que m de xy es 4x cubo. Excelente. O sea, 4x cubo menos 6x por y cuadrado es igual a la parcial de una función de xy con respecto de x. Ahí a lo que hemos llegado así en pocas palabras es una ecuación diferencial de variables, aparentemente de variables separables. ¿Por qué aquí sí es una función de variables separables? Como estamos derivando con respecto de x, las y son constantes. Entonces las y no nos van a afectar en nada. Entonces la trabajamos, multiplicamos por la parcial de x en ambos lados. O sea, la tratamos como una ecuación de variables separables. Y hacemos las cancelaciones del caso. Solo me he podido tronar la parcial de x en el lado derecho. Aquí la x la voy a poner un poco más abajo porque es con respecto. No estaba bien como lo había puesto. Eso quiere decir que en este lado nos quedaría 4x cubo menos 6xy cuadrado, para que se viera un poco mejor, por la parcial de x. Y en el lado derecho solo me queda la parcial de f de xy. Lamentablemente esto lo sabemos de cálculo superior, integramos ambos lados. En el lado izquierdo lo puedo dividir en dos integrales. La primera 4 por la integral de x al cubo. Y ahora el parcial con respecto a x. Como ya tengo solo x, puedo poner de x. Menos 6, saco la constante y cuadrado también de la parcial de x por dx. Y en el lado derecho sabemos que se cancela la integral, en este caso por la derivada parcial. Y eso me va a quedar f de xy. Pero me hace falta agregar más una constante. Pero esta constante, como son derivadas parciales, no va a ser un número, sino que esa constante va a ser una función en términos de y. Porque si yo derivo con respecto a x una función en términos de y, como variables como variables derivadas parciales, es 0. ¿Cierto o no? Porque estamos derivando parcialmente. O sea, si yo, por ejemplo, aquí hubiera tenido, digamos, si yo encuentro la parcial con respecto de una función, digamos, de y, la parcial de y cuadrado con respecto de x, esto es igual a 0. Si yo tengo una función en términos de y, su derivada parcial con respecto a x es 0. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos encontrando derivadas con respecto de x. Entonces, aquí vamos a agregar una constante, pero va a ser una función de y. Claro, la función de y puede ser 5 también. Pero puede ser 5 más y cuadrado, o 4 más c a la y, cualquier función de y. ¿Estamos? Aunque yo creo que esa función me conviene más ponerla en el lado izquierdo. Voy a hacer esa corrección rápido. Bueno, ya lo dejé ahí. Creo que no me afecta. ¿Y cuál sería la integral de x cubo? Pues la integral de x cubo sería
x a la cuarta partido 4 me quedaría 4x a la cuarta partido 4 menos 6y cuadrado por x cuadrado partido 2. Como decía, la función de y tal vez yo la metí muy rápido, la voy a meter ahorita mejor. Simplemente voy a integrar f de x, y, y ahora en estas integrales no voy a poner la constante, sino que voy a poner lo que dije, más g de y. No importa realmente dónde lo ponga, pero creo que por cuestión de estética se mira mejor ahí, de estética. El cuarto se elimina y por lo tanto nos queda x a la cuarta menos 3, y aquí voy a ordenar las x, entonces aparentemente ya encontré la función xy, que realmente ese es el objetivo. O sea, cuando me dan a mí la ecuación diferencial, en este caso parcial, o en este caso como diferencial total, lo que yo quiero encontrar es la función xy, que hace que esto sea cierto. ¿Estamos? Entonces aquí ya tengo una propuesta. Tengo que f de xy debiera ser igual a esto. Si quieres le cambio el orden, poniéndolo tal vez así, f de xy igual a x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más g de y. Cualquiera de las dos formas es correcta, pero a mí me gusta más de esta forma. Pero como no sé la constante, lo ideal sería que averiguara la constante, o sea, cuánto vale g de y. Entonces regreso despacio de donde partí. ¿Y dónde partí? Aquí partí. Aquí partí. Partí que m de xy era igual a la parcial de f de xy con respecto de x. Sustituí m de xy y desarrollé y llegué a obtener un f de xy. Para saber si eso es cierto, entonces me voy al lado derecho. Voy a encontrar la parcial de esa función con respecto de y lo voy a igualar a n de xy. Pero ¿quién es n de xy? Era menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta. Lo sustituyo aquí. Este n de xy lo voy a poner acá y en el otro lado solo voy a poner la parcial de la función con respecto de y. Entonces escribo menos, ya se me olvidó, menos 5, no, menos 6 será. Menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta era igual a la parcial de una función de xy, pero con respecto de y. Entonces está bastante simple si introduzco acá la función que encontré. Reescribiendo entonces sería menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta va a ser la parcial y vamos a meter la función que es x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más g de y, que es la última expresión, pero con respecto de y. En el lado izquierdo no puedo hacer nada más que solo copiar menos 6x cuadrado y más 5y a la cuarta. Igual, y ahora derivo la x a la cuarta con respecto de y, es 0. Aquí sería la derivada de y cuadrado, que sería 2y. Por lo tanto, me quedaría menos 6x cuadrado por y. Solo eso me quedaría. Más g' de y. Porque sería la derivada de g de y con respecto de y. Por lo tanto, es g' de y, porque estamos derivando con respecto a la variable de y. Ahí me doy cuenta que este menos 6x cuadrado con este
se desaparecen. Entonces me queda que 5y a la cuarta va a ser igual a g' de y, pero g' de y lo puedo escribir como la derivada de g de y con respecto de y. Esa es una ecuación diferencial de variables separables. Por lo tanto, nos va a quedar 5y cuarta por dy es igual al diferencial de g de y. Integramos ambos lados. La integral de 5y a la cuarta por dy va a ser igual a la integral del diferencial de g de y. En el lado derecho, pues ni modo, la integral con el diferencial se eliminan. Y la integral de 5y a la cuarta nos quedaría 5y a la 5 partido 5. Por lo tanto, me quedaría y a la 5 igual a g de y. Me falta agregar la constante, la vamos a agregar aquí a la par de g de y. O sea, de y es 5 más una constante sería igual a g de y. Que era lo que más o menos habíamos vaticinado, o sea que g de y va a ser una función de y como y a la quinta más una constante. Esa g de y que acabamos de encontrar nos hace falta acá. Por lo tanto, podemos concluir que f de xy va a ser igual x cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más g de y, pero g de y es más y quinta más c. Pero como f de xy tiene que estar igual a una constante, es fácil poner que f de xy es igual a x a la cuarta menos 3x cuadrado y cuadrado más y a la 5 igual, digamos, a c1, pasando el c al lado derecho, que normalmente es igual a 0. Pero como c1 está bien. Bien, yo personalmente pensaría que lo mejor es dejar la clase aquí. Nos hace falta una parte de estas cuando uno hace el criterio y no se cumple. Entonces, aparentemente no es exacta. Entonces, hay un par de fórmulas que las va a ir a revisar cuando pueda en el libro de su deducción. Pero yo voy a escribir las fórmulas, son fáciles de que se le queden a uno. Perdón. Y vamos a usar esas fórmulas para resolver la ecuación. Solo voy a adelantar con el ejemplo de que nos vamos a quedar que no es exacta. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, mañana, primero Dios, le doy las fórmulas, las usamos, cómo se resuelven y resolvemos la ecuación. Tenemos 2 días para ecuaciones exactas, entonces estaría bien dejarlo hoy aquí. Y ahorita lo que haríamos prácticamente es como un recordatorio de lo que ya vimos el día de hoy. Entonces, ¿qué es la primera parte? Pues es muy importante. El ejemplo sería entonces
resuelva por el método de exacta a veces estas ecuaciones se pueden resolver también por variables separables. También a veces se pueden resolver por lineales. Pero cuando me orientan y me dicen, mire, resuelvo por el método exacta, lo que le pasó en el examen de ayer, ¿va? Yo quiero que haga el determinante, pero por matriz triangular. ¿Va? Lo puede hacer por fórmula, lo podía hacer por, ¿cómo se llama? Por la tablita, pero esas no valen en ese tema. ¿Por qué? Porque le están diciendo que tiene que ser por matriz triangular. Es lo mismo es acá, si le dicen por método de la exacta, tiene que usar la exacta. ¿Y cuál es esa famosa ecuación? Bueno, no es tan complicada. Dice 2 veces el seno de y por dx más el coseno de y por dy es igual a 0. Entonces puede hacer que se resuelva, como vuelvo a repetir, por variables separables o incluso por lineal. ¿Verdad? Puede ser. Pero nosotros no, nosotros vamos a tratar de resolver por exacta. Y si la vamos a tratar de resolver por exacta, identificamos quién es m. Ya esto ya es recordatorio de lo que vimos hoy. Aquí nosotros le ponemos o solo m o m de x, y, no importa. Independientemente de eso, sabemos que es una función de x, y. Y aquí lo mismo, n de x, y. Entonces, el criterio nos dice que la parcial de m de x, y con respecto de y debe ser igual a la parcial de la n de x, y, pero con respecto de x. Si esto se da la igualdad, entonces se dice que esa ecuación es exacta. Veámoslo entonces. ¿Quién es la parcial de m de x, y? O sea, ¿cuál es la derivada con respecto de y? De 2 veces el seno de y. Seguro que va a ser 2 veces el coseno de y. ¿Es correcto? Porque la derivada del seno es el coseno. El 2 solo es una constante. La pregunta es igual a la parcial de n con respecto de x. Pero la derivada del coseno de y con respecto de x es 0. Por lo tanto, son diferentes y por lo tanto no es exacta. Si hubiera sido exacta, entonces comenzamos que la parcial de m de x, o sea, m de x, y es la parcial de una función que queremos encontrar con respecto de x. Y que n de x, y es igual a la parcial de esa misma función, pero con respecto de y. Y ahí la resolvemos. Primero empezamos a derivar, resolvemos y de ahí empezamos a integrar y ya. Pero eso lo vamos a ver mañana, porque resulta que no es exacta. Entonces, ¿qué hacer cuando no es exacta? Eso entonces lo dejamos para el día de mañana.